Amén, amén. Le invito a que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 13, su versículo 52. Mateo capítulo 13, su versículo 52. Mateo capítulo 13, su versículo 52. Cuando usted consiga la palabra, pues me dice amén. Mateo capítulo 13, versículo 52. Dios bendiga a mi hijo Wilson Matos desde el Bronx, Nueva York. Edgar Casilla, Dios te bendiga. Anaelia Pérez, Dios te bendiga. Mi madre Fren Félix, muchas bendiciones. La palabra se encuentra en el Evangelio Sinóptico según San Mateo. El Evangelio Sinóptico según San Mateo, capítulo 13, su versículo 52. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. La palabra dice: y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oye lo que dice: que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué palabra más poderosa, qué palabra más poderosa. Gloria a Dios. Y yo quiero compartir con todos ustedes un tema muy poderoso, un tema muy interesante. Quiero compartir con todos ustedes el tema: el equipaje de la vida después de la pandemia. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. El equipaje de la vida después de la pandemia. Después de la pandemia. Es de suma importancia que nosotros entendamos que estamos a pocos días de llegar al sexto mes del año, y la mayor parte de estos meses, nosotros hemos estado bajo los efectos de una pandemia, la cual ha cambiado nuestro estilo de vida. Como por ejemplo, los países de Europa están en una situación diferente a los países de América. Estamos en diferentes etapas de la misma pandemia. Algunos están ya planificando la desescalada, es decir, la salida de la cuarentena. Amén. Como por ejemplo, ya nuestro amado país, la República Dominicana, ha iniciado la fase 1 para salir de manera paulatina de la cuarentena. De manera que algunos países ya le están llamando a lo que estamos viviendo hoy la nueva normalidad. Escuché a nuestro presidente, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, hablar de la cotidianidad. Oye eso. Él hablaba de que lo que viene ahora es adaptarse a lo que nosotros estamos viviendo, no solamente como país, sino lo que se está viviendo alrededor del mundo. Tenemos que aprender, decía el presidente de la República, a convivir con este virus
porque hasta el momento no ha llegado todavía a nuestras manos, no ha llegado a nuestras manos una vacuna efectiva. Y de aquí a que llegue esa vacuna, nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos a convivir con este problema, a convivir con este virus. Por eso en nuestro país, de manera jocosa, se le llama covidianidad. Covidianidad. Esa es la nueva normalidad que todos estamos llamados a vivir. Amén. De manera que nosotros como seres humanos tenemos ahora que, a partir de este momento, tenemos que aprender a convivir con este virus, con esta pandemia. Es por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios y tenemos que prepararnos para este viaje de la vida. Tenemos que prepararnos para esta nueva realidad. Una realidad completamente diferente. Una realidad completamente distinta. Es una nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Y para este viaje tenemos que prepararnos. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para este viaje. Y cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestro equipaje, que le hemos llamado el equipaje de la vida. Porque el virus todavía no ha desaparecido, el virus sigue ahí. Es cierto que ya en la República Dominicana se comenzó la primera fase. Ya aquí en los Estados Unidos, algunos estados están entrando en la segunda fase. En Europa, hace unas cuantas semanas atrás, se comenzó con la primera fase y están entrando ya a la segunda fase. Hay otros países que no han comenzado todavía ni siquiera con la primera fase. De manera que el COVID-19 sigue siendo un problema. El COVID-19 no ha desaparecido aún. Entonces tenemos que equiparnos. Tenemos que equiparnos con el equipaje adecuado para sobrevivir en los días que vienen. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Gloria sea el Señor. Tenemos que prepararnos. Cada uno de nosotros tiene que preparar su equipaje de la vida. Y yo quiero, a la luz de la palabra de Dios, enseñarte en el día de hoy en qué consiste ese equipaje. Veamos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que tenemos que llevar en ese equipaje. En ese equipaje de la vida después de la pandemia. Amén. O en otras palabras, después de la cuarentena. Porque ya estamos saliendo a las calles. Algunos incluso están saliendo sin mascarillas, de forma irresponsable, sin mascarilla. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir cumpliendo con las precauciones necesarias, con las normativas necesarias. Tenemos que equiparnos, no solo físicamente, porque cuando hablamos de equipamiento físico, estamos hablando de seguir los protocolos de higiene, que ya lo sabemos cuáles son, hay que repetirlo, seguir los protocolos de higiene, usar mascarillas, ¿verdad? Lavarse las manos constantemente. Esos son los protocolos materiales, físicos, naturales. Pero hay unos protocolos espirituales. Hay un equipaje que es espiritual que nosotros debemos preparar para comenzar a caminar después de esta cuarentena. Y yo quiero que a la luz de la palabra de Dios nosotros observemos cuáles son esos equipajes que debemos llevar. Cuáles son esos nuevos equipajes de la vida que debemos cargar después de esta pandemia o después de esta cuarentena.
Gloria a Dios. Y yo quiero que usted preste mucha atención para que tome anotaciones. Es como cuando uno va de viaje, que uno agarra una maleta y comienza a colocar la ropa en esa maleta, las cosas que son necesarias para ir de viaje. Lo mismo tenemos que hacer nosotros después de esta cuarentena.